Estoy cansado de buscar, algún lugar encontraré. Esta es una canción de la banda sonora de la película Caballo Salvaje de Andrés Calamaro, que interpretan Héctor Alterio, Leonardo Sbaraglia, Silvia Dopazo y una cantidad de actores importantes. Es una épica a la libertad y a la búsqueda del propósito de la vida. Y una de las preguntas fundamentales que trae el conocimiento, el Lahat, es la pregunta por el sentido de la vida. ¿Hay un sentido de la vida? ¿Somos como animales que buscamos solamente sobrevivir? ¿Hay un sentido que nos supera nuestro intelecto, nuestro razonamiento, nuestra comprensión? Decía Rab Yehuda Aslach, el Baal Asulam, el poseedor, el dueño de la escalera, que si uno se hiciera seriamente esa pregunta, no podría dormir, no tendría descanso. Pero claro, hacemos esa pregunta mientras tomamos un té, un café, disfrutamos de un asado o una pizza. El gran pensador que plantea la importancia de acceder a responder esa pregunta es Viktor Frankl. Viktor Frankl es aquel judío que experimenta el holocausto y que luego de sufrir el dolor, el infierno, el campo de concentración y sobrevivir al mismo, se hace la pregunta, dice que si todavía estoy vivo, la vida, en consecuencia, debe esperar algo de mí. Y configura ese sistema, la logoterapia o logoterapéutica, que reconoce la importancia de encontrar un propósito, un sentido a nuestra vida. Lo contrario es el vacío existencial. Y plantea una ecuación matemática. Dice D es igual a S menos P. No dirán, Ariel, una ecuación matemática y son grafemas, letras. Pero hay otra ecuación matemática muy famosa. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Esto es en grafemas latinos, pero la original es alfa al cuadrado más beta al cuadrado es igual a gamma al cuadrado, siendo la A o la alfa un cateto, la B otro cateto y la C la hipotenusa. Es decir, que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, esto que se conoce el famoso teorema de Pitágoras. Matemática, geometría de la más euclidiana. Entonces, otra vez, esta ecuación D es igual a S menos P, siendo D desesperanza y igual al sufrimiento sin propósito. Desesperanza es igual al sufrimiento sin propósito. Yo entiendo que debería leerse sufrimiento igual a dolor sin propósito, porque el sufrimiento es imaginario, el dolor es real. Una mujer que tiene contracciones previas al nacimiento de un hijo, octavo, siempre hay contracciones, dicen los ginecólogos, los médicos, se agudizan al momento del parto. El dolor propiamente del parto, el nacimiento, tiene que ver con un propósito, una nueva vida. El dolor es real y es inevitable. Un deportista de élite se esfuerza, un entrenamiento, sus músculos los exige al máximo para hacer ese máximo nivel, ese deportista de excelencia, de alta competencia. Necesita y duele el entrenamiento. Los ojos al que estudia, al que lee, me esfuerza en entender un texto, a veces en una luz de una vela, en antaño, horas sentados tratando de comprender una computadora, un video, agudizar el oído para la música, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay la confusión que trae esto que tiene que ver con el dolor, sin propósito, no entender por qué duele la vida, dolor, tiene que ver con una confusión que trae la falta de conocimiento otra vez. Ahora, el conocimiento es la forma de ser el mismo, es relativo, a veces
conocer es sorprendente, no hay un método, una metodología. Decía Karl Popper, que era profesor de metodología, para acceder al conocimiento. Entonces, en un libro de Molleja Luzzatto, que se traduce al español como El Camino de Dios, la traducción, el hebreo es Derech Hashem. Yo entiendo, a partir de Ludwig Wittgenstein, a partir del Círculo de Viena, se entiende que no hay problemas filosóficos, sino problemas lingüísticos. Uno que dice cuando dice Hashem, se debería traducir del camino de Dios, el camino del conocimiento, el camino de la verdad, que es lo que aspira cualquier científico, la verdad. Puede decir Dios, puede decir conocimiento, el ojo en la ley. Entonces, en su introducción, Molleja Luzzatto dice: cuando uno tiene conocimientos profundos sobre diversas materias y comprende cómo están subdivididas y a su vez sistemáticamente interrelacionadas, entonces puede verse con una gran ventaja sobre aquel que tiene el mismo conocimiento sin tal distinción. Es la misma diferencia que existe entre ver un jardín bien arreglado, sembrado de forma estrictamente ordenada, y ver un plantío silvestre o un bosque creciendo confusamente. El individuo que se enfrenta a un conjunto de detalles sin saber cómo se relacionan entre sí, ni conocer su verdadera ubicación en el sistema general, encontrará que su deseoso intelecto inquisitivo se halla agobiado e insatisfecho. Puede luchar contra ello, pero se cansará, y su preocupación crecerá antes de llegar a ser una gratificación. Con cada detalle analizado hará crecer su deseo de llegar a conocerlo, pero al no tener acceso al concepto como una totalidad, quedará frustrado. Dice: existen sin embargo ciertos elementos primarios que deben reconocerse como parte de la naturaleza esencial de cada concepto. Independientemente de los niveles y categorías, debemos ser capaces de distinguir los siguientes 8. El todo y sus partes, lo general y lo particular, la causa y el efecto, y la cosa misma y sus cualidades inherentes. Por eso, cuando se examina algo, se debe determinar primeramente si es un todo o una parte, una categoría general o un detalle, una causa o un efecto, un objeto o sus cualidades inherentes. Esto es sustancial, esto tiene que ver con acceder a lo que se llama en hebreo, el sentido, la vida, al Seder Achdut. Seder Achdut se traduce como el orden, la unión o unidad. Achdut viene de Hat, uno, plural, unidades. Todos somos uno, un todo, pero un todo más grande que nosotros, interrelacionado. Es lo que hace decir, por ejemplo, el desconocimiento de este todo, las partes, las interrelaciones, a Sarmiento, que hay civilización y barbarie. Viene después Lévi-Strauss, siglo XX, con su estructuralismo, dice que si uno convive con supuestos salvajes o bárbaros para Sarmiento, uno entiende que hay una lógica, hay una totalidad, hay un todo dentro de esa parte de una cultura, diversidad de culturas. El problema del mundo es antropológico, que uno no entiende, no comprende esas relaciones de producción, esos mitos, que tienen una lógica, que son científicos, decía Lévi-Strauss, tiene su manera de responder al misterio, a sus preguntas. Eso no queda, eso es algo que es separado, pero que es parte de un todo, la humanidad en su conjunto. Hay una metodología, dicen los cabalistas, para acceder al Seder Achdut o al orden de la unidad, a encontrar el sentido de la vida. Uno debe pasar primero por el Seder a Seder, el orden por el orden mismo. A un niño o una persona que no conoce esto le impone un orden. Hay que lavarse los dientes, hay que bañarse, hay que comer, desayunar, levantar, acostarse temprano, etcétera, etcétera, etcétera. Sin explicarle por qué, porque sí, cuando es más grande, entiende el orden en aras de esos resultados. Tiene que ver con una especie de biblioteca. Uno encuentra, organiza su pensamiento. Esto que dice, vuelvo al Luzzatto, dice conocimiento profundo sobre diversas materias y comprende cómo están subdivididas y a su vez sistemáticamente interrelacionadas. Uno encuentra el orden de las cosas, organiza como una biblioteca o una mente. Uno entiende que la cabeza, el tronco y las extremidades son parte de un conjunto que es el todo, que los pensamientos son distintos que los sentimientos, las emociones y que las acciones. Lograr esa unidad en uno permite acceder a un bienestar
en la unidad de conjunto. Entonces uno ya no se preguntaría cuál es nuestro lugar o cuál es su lugar, sino sería que el mundo es nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? Sino que entender que el mundo es nuestro lugar. Pero la forma de hacer ese conocimiento es, otra vez, nos sorprende, es como la diagonal, la hipotenusa de Pitágoras. Él hace un teorema para explicar que el camino más corto es la diagonal. A veces uno sin estudiar a Pitágoras entiende que el camino es la diagonal. Ayer, saludaba a un compañero, le decía: hola Braulio, nos habíamos presentado hace poco, y no hace mucho que él es enfermero, yo soy administrativo, y él se quedó mirándome y no recordaba mi nombre. Entonces yo me sonreí y le dije, y me dijo 4 letras, tenés nombre, no 5. Yo se lo ayudaba y le decía: ese es el nombre de un libro importante en Uruguay, que llevó un movimiento en Latinoamérica. Y se miraban con otro compañero, y no les venía, le caía la ficha, como se dice. Y dice: el autor tiene un parque acá en Montevideo que está cerca del Teatro Verano. Entonces dijo uno de ellos: Rodó, José Enrique Rodó. Sí, ¿cuál es el libro más importante de José Enrique Rodó? Y no, le caía no recordaba. Yo le dije: Ariel. Si me hubieras dicho el polvo para lavar la ropa, y me hubiera recordado más fácil. Mi hermano tenía en un estante en su casa el polvo Ariel para lavar la ropa. No importa la manera como uno hace conocimiento. Esa diagonal, yo lo llevaba por una lógica de catetos, pero el tipo accedió a ese conocimiento de forma aleatoria. Entonces, cuando uno accede a ese conocimiento, otra vez, en vez de buscar nuestro lugar en el mundo, comprendemos que el mundo es nuestro lugar. Y vamos a exclamar, como Alterio en el colofón de la película, con el fondo de un balde de Strauss: la puta que vale la pena vivir.